Bueno, como sabemos hoy en día, el desarrollo del Estado constitucional de derecho ha transformado profundamente la estructura del sistema jurídico contemporáneo. De esta manera se ha ido desplazando el modelo de legalidad formal hacia un centrado en la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales. Es así que el Tribunal Constitucional del Perú se dirige como el órgano de mayor relevancia en la defensa y de esta manera también existe un orden constitucional y este actúa como intérprete, como intérprete supremo de la Constitución y como garante último de su fuerza normativa. De esa manera, nuestro problema central como grupo es cuál es el rol del Tribunal Constitucional en el Estado constitucional peruano y cuáles son los límites que deben regir su función interpretativa para el principio democrático y la separación de poderes. A partir de esta pregunta, el objetivo general de estudio en nuestro artículo es analizar el rol del Tribunal Constitucional en el sistema constitucional peruano. De esa manera se va a evaluar su función y también de esto trae objetivos específicos y nos planteamos primero examinar la naturaleza jurídica del Tribunal Constitucional en el Perú. Asimismo, también como segundo objetivo es identificar su rol en la protección de derechos fundamentales y por último, analizar las tensiones entre activismo judicial y principio democrático. Nuestra presente investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, es decir, de carácter normático jurídico, centrado en el análisis de normas constitucionales, doctrina especializada, jurisprudencia y jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano. Lo que nos permite ese enfoque es comprender a fondo más el fenómeno jurídico desde su estructura normativa e interpretativa, sin recurrir a mediaciones cuantitativas. En el análisis del rol del Tribunal Constitucional en el Perú, dentro del Estado constitucional del derecho, uno de los aspectos más importantes es su consolidación como órgano de cierre del sistema constitucional. Esto significa que el tribunal no solo resuelve conflictos, sino que tiene la última palabra en la interpretación de la Constitución. En efecto, ha sido el propio tribunal el que ha afirmado que es el supremo intérprete de la Constitución. Desde la doctrina, autores como César Landa Arroyo sostienen que el Perú adopta un modelo de justicia constitucional concentrado. En este modelo, las decisiones del Tribunal Constitucional no solo resuelven casos concretos, sino que tienen efectos vinculantes para todos, es decir, efectos ergas omnes. Sin embargo, este rol tan relevante también genera tensiones, ya que implica que el tribunal tenga una fuerte influencia en el ámbito político y jurídico del país. Por otro lado, otro resultado importante es la expansión del contenido de los derechos fundamentales, ya que el Tribunal Constitucional ha desarrollado una interpretación evolutiva de los derechos como la dignidad, la igualdad, el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. Esto quiere decir que no se limita a una interpretación literal de la Constitución, sino que amplía el alcance de estos derechos para poderlos adaptar a nuevas realidades. Un ejemplo claro es cuando se observa que en el derecho del debido proceso, donde el tribunal ha incorporado no solo aspectos formales, sino también criterios sustantivos como la razonabilidad y la proporcionalidad. En este sentido, el jurista Marcial Rubio Correa señala que el sistema de los derechos fundamentales en el Perú se ha convertido en un sistema abierto y expansivo, en el cual la interpretación constitucional cumple un rol clave. Finalmente, este proceso ha permitido fortalecer la protección de los derechos fundamentales, los cuales es positivo para el Estado constitucional. No obstante, también ha generado un debate importante sobre hasta qué punto puede llegar la interpretación del tribunal y cuáles son los límites que deben respetarse para que no afecten el equilibrio de los poderes del Estado.
Buenos días. Hoy voy a abordar un tema crucial para entender el equilibrio de poderes en el Perú, como el Tribunal Constitucional ha pasado de ser un simple intérprete a convertirse en un límite real para las decisiones políticas. Mi análisis se centra en dos puntos claves de la investigación: el incremento del control sobre el legislador y la oscilación entre el activismo y la autocontención. Bueno, entrando al primer punto, eh, claro, hablando sobre el incremento del control constitucional sobre las decisiones legislativas, debemos reconocer que el sistema jurídico peruano ha vivido una transformación profunda bajo el modelo de la Constitución de 1993. El Congreso de la República ya no goza de una soberanía absoluta en el sentido clásico, como señala la doctrina de Ferrajoli. En un Estado constitucional, el poder legislativo está limitado por la rigidez de la Constitución y por el control jurisdiccional. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que el Tribunal Constitucional ha intensificado su vigilancia sobre las leyes. Ya no se limita a revisar si una ley fue aprobada con los votos suficientes o siguiendo el trámite correcto, lo que conocemos como control formal. Ahora, el tribunal realiza un control material, evalúa si el contenido de la ley es razonable, proporcional y si respeta el núcleo de los derechos fundamentales, ¿no? Este fenómeno, denominado constitucionalización de derecho, ha generado que el Tribunal Constitucional desplace parcialmente al legislador en ámbitos muy sensibles, como los derechos laborales, el régimen penitenciario y el diseño de políticas públicas. El mensaje es claro, es claro, ¿no? Ninguna mayoría política, por más legítima que sea, puede estar por encima de los parámetros constitucionales. Ahora, oscilación jurisprudencial entre activismo judicial y autocontención. Ahora bien, este incremento de poder nos lleva a un problema crítico: la falta de una línea uniforme en sus decisiones. Aquí es donde encontramos la oscilación entre el activismo judicial y la autocontención. Por un lado tenemos el activismo judicial. Esto ocurre cuando el Tribunal Constitucional adopta una postura protagonista e interviene directamente en decisiones de alto impacto político o presupuestal, actuando casi como un legislador positivo. Por otro lado, vemos momentos de autocontención, donde el tribunal decide dar un paso atrás, argumentando que debe ser deferente con el legislador porque este último tiene legitimidad directa de voto popular. El problema que detecta la investigación y que resalta el jurista García Belaúnde es que esta oscilación no responde a una regla clara, al no existir una teoría constitucional uniforme en el Perú. El tribunal a veces es muy intervencionista y otras veces muy pasivo. Esta inestabilidad debilita la predictibilidad jurídica. Si los ciudadanos y las instituciones no sabemos bajo qué criterio va a actuar el tribunal, en el próximo caso se pone en riesgo la seguridad jurídica del país. Para concluir, el análisis de estos dos puntos nos revela una tensión estructural, ¿no? Si bien es necesario un tribunal fuerte que controla el poder político para proteger nuestros derechos, un exceso de activismo puede terminar afectando el principio democrático. Por ello, la investigación propone un modelo de autocontención razonable. El tribunal debe intervenir, sí, pero solo cuando la afectación a los derechos sea directa y manifiesta, respetando siempre el margen de configuración que el Congreso necesita para legislar, ¿no? Solo así podremos mantener un equilibrio donde la supremacía de la Constitución no signifique el debilitamiento de nuestra democracia representativa. Muchas gracias. Continuando con la exposición, vamos a hablar de la supremacía constitucional y el rol del Tribunal Constitucional. En primer lugar, dentro de los resultados que se ha obtenido en la investigación, se ha identificado como elemento central el principio de la supremacía constitucional, el cual constituye un eje estructural del sistema jurídico peruano. En sí, este principio implica que la Constitución no solo se encuentra en la cúspide de la jerarquía normativa, sino que además posee una fuerza normativa directa. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Es que es obligatoria y aplicable para todos los poderes del Estado, incluyendo en este caso el legislador, el poder ejecutivo y el poder judicial. Esto resulta importante porque rompe con la idea tradicional de que la Constitución es solo un documento político
Y en el Estado constitucional de derecho, la Constitución en sí es una verdadera norma jurídica que debe cumplirse y hacerse cumplir. Este principio, en este caso, está expresamente reconocido en el artículo 51 de nuestra Constitución Política del Perú, el cual establece que la Constitución prevalece sobre toda norma legal. En consecuencia, cualquier ley, decreto, que la contradiga puede ser en este caso declarado inconstitucional. En este escenario, el Tribunal Constitucional cumple un rol fundamental, puesto que actúa como el principal garante de la supremacía constitucional. A través del control de la constitucionalidad, este asegura que todo ordenamiento jurídico se mantenga conforme a la Constitución. Además, desde la doctrina, el doctor Sagüez señala que la justicia constitucional moderna se basa en entender la Constitución como una norma jurídicamente directa, aplicable, lo que en este caso refuerza más la importancia del Tribunal Constitucional como un órgano que está encargado de hacer efectiva esta supremacía. Por lo tanto, en base a esto podemos afirmar que sin el Tribunal Constitucional la supremacía de la Constitución no tendría un mecanismo efectivo de garantía. Seguidamente tenemos en la discusión el rol del Tribunal Constitucional. Ahora bien, pasando a la discusión, los resultados nos permiten sostener que el Tribunal Constitucional cumple un rol estructural, necesario y también indispensable dentro del Estado constitucional del derecho peruano. Su función no se limita únicamente a declarar la inconstitucionalidad de normas, sino que también contribuye a la interpretación de la Constitución y también a la protección efectiva de los derechos fundamentales. En este sentido, como sostiene Landa Arroyo, la existencia de un órgano de control constitucional fuerte es esencial para garantizar que la supremacía de la Constitución no sea vulnerada por decisiones del poder político. Además, el Tribunal Constitucional cumple con una función de estabilidad institucional, especialmente relevante en el contexto peruano, donde ha existido varias crisis políticas y conflictos entre los poderes del Estado. Ahora, esto ocurre porque en algunos casos las decisiones del Tribunal Constitucional pueden incidir directamente en leyes aprobadas por el Congreso o en políticas públicas, lo que genera el debate sobre el denominado activismo judicial. El activismo judicial en sí se presenta cuando el tribunal amplía excesivamente su función interpretativa y puede llegar a intervenir en ámbitos que corresponden, en este caso, al legislador. Frente a ello, esta investigación adopta una postura intermedia, una postura neutral. No se cuestiona la importancia del Tribunal Constitucional, sino que se plantea que su actuación deba estar sujeta a límites claros. Estos límites se encuentran en principios como la razonabilidad, la proporcionalidad y la autocontención judicial, los cuales permiten evitar excesos en el ejercicio de su función. En consecuencia, el verdadero desafío es lograr el equilibrio entre el control constitucional y el respeto al principio democrático, de modo que el Tribunal Constitucional garantice la Constitución sin sustituir al legislador, y de esta manera se asegura no solo la supremacía constitucional, sino también la legitimidad del sistema democrático.